Muy buenas noches. Hoy es 26 de julio del 2026. Esto es el canal de ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Eh, ya hace 6 meses y medio, más o menos, que el 3 de enero de este año, Estados Unidos invadió a la querida patria de Venezuela. A la madrugada, 3:30 de Argentina, creo que 2:30 más o menos de Venezuela. Un ataque artero, 150 aviones, drones, helicópteros, atacaron distintos puntos militares del país de la patria querida de Venezuela, y un grupo comando entró a la morada, al lugar donde estaba Nicolás Maduro con Cilia Rodríguez, y los secuestraron, los secuestraron. Los llevaron a Estados Unidos, a Nueva York, están en la cárcel de Nueva York, con un saldo de más de 100 venezolanos muertos y 32 mártires cubanos. Lamentablemente, las condenas, si bien muchos países han condenado esta acción, se han naturalizado con el tiempo, no ha sido la contundencia que tendría que haber sido en un hecho inédito que un país imperialista con poder militar, con las bombas atómicas, decide secuestrar a un presidente y llevarlo a su país, a su propio territorio, para que se lo juzgue. Es algo totalmente ilegal, ilegítimo, es un acto de guerra, es un acto terrorista, y que lamentablemente el tiempo pasa y uno se acostumbra y naturaliza estas cuestiones. Quiero hoy hacerle una entrevista a una persona, a un venezolano, que está profundamente inmiscuido en el proceso revolucionario chavista desde hace muchos años, dirigente de la coordinadora Simón Bolívar, del combativo barrio 23 de enero de Caracas, comunicador social, es licenciado, conduce la radio Al Son del 23, y queremos tener una charla en profundidad, saber, digamos, cómo se dio en este contexto, cómo se pudo lograr que sucediera este hecho inédito en América Latina, cuáles son por ahí las raíces profundas de esta situación, cómo está ahora Venezuela, cómo está el movimiento popular venezolano ahora, cómo están las bases de Venezuela, cómo está el gobierno, que sabemos que está con una pistola en la cabeza, y en el contexto de la tragedia del terremoto. Bueno, vamos a agregar a... Hola Juan, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista que estás dando acá para la pequeña comunidad que sigue este canal de Buenos Aires, de Argentina, y creo que va a ser muy importante tu voz. Ya otra vez hemos hablado antes incluso de que pasara el lamentable hecho del 3 de enero, lo veníamos en cierta manera casi anticipando también cuando en las entrevistas que había tenido con vos, y bueno, se dio de la peor manera posible.
¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás, Walter? Bueno, bien, acá en ese seguir caminando y batallando en el barrio, en nuestras calles, y más en un momento tan delicado e histórico como el que hoy estamos viviendo. Y bueno, agradecerte a ti por esta nueva oportunidad de esta conversa, ¿no? Y por supuesto, un saludo a todos los usuarios y usuarias que a esta hora están siguiendo tu programa. Antes que nada, me parece, para empezar, bueno, cómo se está viviendo esta situación con esta tragedia, ¿no? De este terremoto que asoló, creo que principalmente al estado de La Guaira. Pero bueno, ¿cómo están viviendo esta situación? Mira, bueno, hay que decir que a este fenómeno se le dice el doblete sísmico, ¿no? Fue un doble terremoto, un doble sismo. Se conoce como el doblete sísmico porque, digamos, las dos vienen de una misma falla, de una misma zona. Se sintió a 23 kilómetros de la zona centro-occidental, en Yaracuy, el primero, fue a 23 kilómetros, el segundo se da en Yumare, que es una zona del estado Yaracuy, a 28 kilómetros, ¿no? En Yumare, y el primero duró 7.2 y el segundo 7.5 eh, en esa, digamos, de esa magnitud, uno muy seguido del otro, por 39, la diferencia fueron 39 segundos. Cada décima significa 10 veces más que el anterior, por eso el segundo se sintió muy fuerte. Bueno, una total tragedia, ¿no? Que deja aproximadamente van 4.546 personas fallecidas, unas 16.300, 400 personas heridas, 6.462 personas rescatadas con vida. Se han dado 1.200 y pico de réplicas. Hay 23.335 personas, hombres y mujeres, en 107 campamentos transitorios que se han llamado de esa manera, para meter pues a todas las familias que están en la calle, que fueron víctimas del terremoto. Este doble sísmico sucedió el 24 de junio de este año 2026. Era el día de la batalla de Carabobo de 1821, que sella el proceso de independencia de Venezuela. Y es día de fiesta, pues un día festivo acá en Venezuela. Y ese día mucha gente, por la cercanía entre la ciudad capital de Caracas y el estado de La Guaira, que está aproximadamente a 40 minutos de acá de la ciudad capital, mucha gente se va porque además de ser el día de la batalla de Carabobo, es el día de los tambores de San Juan, ¿no? Que es una tradición mágico-religiosa, popular y cultural de los negros de la costa, y también es el día del ejército. Entonces mucha gente acostumbra ese día a bajar a la zona del litoral central, así se conoce el estado de La Guaira, pues a pasar el día con la familia, en las playas o a visitar gente que conoce. Por eso la magnitud, ¿no? De gente que ha perdido la vida. Se calcula también que hay unas 41.000 personas
hasta este momento desaparecida. Entre Caracas y el litoral fueron 850 edificios que resintieron o fueron afectados por el doble sismo, y entre 189 y 190 se vinieron abajo. Hay que resaltar, y aquí hay que pararse y decirlo, que en el estado La Guaira, de esa cantidad de edificios que se cayeron, solo 8 eran de la misión vivienda. Y digo que me paro aquí y cuento esta parte, esta narrativa, porque se ha tratado de hacer ver, ¿no?, ante la opinión pública nacional e internacional, que los edificios que se cayeron eran de la misión vivienda, ¿no?, que es un programa social del gobierno revolucionario, que había construido viviendas para aproximadamente 2 millones y pico de personas en lo que va del proceso revolucionario, un logro bien importante. Y hay que decir acá que es mentira esa matriz de opinión. Lo lamentable de toda esta situación tan dolorosa, tan triste, que hemos sufrido los venezolanos, porque la pérdida de más de 5.500 y pico de personas nos duele a todos los venezolanos, y también porque de una u otra forma mucha de la gente que perdió la vida, algunos eran conocidos, algunos vivieron en nuestro barrio 23 de enero, otros estaban visitando porque fueron invitados a actividades allá abajo en La Guaira, que eran del 23, murieron allí en esta lamentable tragedia que enlutó a todo nuestro país, ¿no? Lo lamentable de todo esto es que los sectores reaccionarios de la ultraderecha y la prensa, hay que decirlo, palangrista, esa prensa que se mueve con un odio, tanto dentro como fuera, porque se trató de crear una matriz de opinión, ¿no? Desde Miami, en su mayoría periodistas venezolanos, palangristas, serviles al imperio norteamericano, trataron de construir una matriz, en principio, que los edificios que se habían caído eran de la misión vivienda, en segundo término, que el gobierno se quedó de brazos cruzados sin hacer nada. Llamaron inclusive a la desobediencia civil en el marco de esa tragedia, y trataron de crear, puesto, una matriz que sirviera como elementos para que la gente se insubordinara, ¿no? Y tratara digamos, de crear un acto de movilización de la derecha que les permitiera, en el marco de esta tragedia, montarse sobre esa ola de mentiras, ¿no? Y por eso hay que decir que es mentira que de los 189 edificios que se cayeron, solo 8 eran de la misión vivienda, unos se vieron afectados, otros no, en su mayoría eran edificios de la propiedad privada, y es muy triste que se trate de utilizar, ¿no?, la tragedia para incentivar el odio, para incentivar la violencia, para incentivar una rebelión civil, ¿no?, creando esta matriz de opinión. También es lamentable que en el marco de estos hechos, en el marco de la ayuda humanitaria, hay que decir que fue efectiva, ¿no? O sea, nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, se comunicó con la ONU, y bueno, gracias a eso, al cuarto día
y quinto día estaban llegando socorristas, llegaron más de 4.000 socorristas de 31 países, ¿no? Diferentes, de todos los continentes, cosa Sí. que agradecemos, pero también hay que decir que en el marco de lo que se ha definido como esta ayuda humanitaria, en el caso, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, entraron 300 socorristas y 2.000 militares que después el día 21 estaban haciendo ejercicio militar, ¿no? Pudiésemos decir que una invasión silenciosa aprovechándose de la tragedia. Y otro tanto pasó con el ejército sionista genocida de Israel, que hay planes ya para reconstruir, ¿no? El estado La Guaira con estos señores que siento yo que se vienen a lavar el rostro, ¿no? Estos mismos que han asesinado más de una cantidad importante de niños en la franja de Gaza, que han asesinado una cantidad importante de palestinos, que ya en ocasiones uno no sabe si decir que hay un conflicto entre los árabes y los israelíes, no sabe si decir que es una guerra, porque una guerra, bombas van de un lado y bombas vienen del otro lado y balas de un lado. Aquí no, aquí se trata de hacer una limpieza étnica, destruir y apoderarse la franja de Gaza, y sacar a los palestinos de su tierra, como poco a poco han hecho desde 1947, cuando la ONU les permite ingresar a ese territorio, y en todos estos años han ido apropiándose, ¿no? De todo el territorio palestino. Pues uno diría con dignidad que ese tipo de solidaridad no la creemos, ¿no? Que se laven el rostro después de asesinar a esa gran cantidad de mujeres y niños que han venido asesinando en la franja de Gaza. Y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, que dice ahora que somos como que sus mejores amigos, pues un amigo no bombardea a un país para asesinar a 100 venezolanos entre hombres y mujeres y a 32 cubanos, ¿no? 32 ciudadanos cubanos que estaban aquí por convenio con nuestras instituciones. Un amigo no te bloquea las cuentas y se roba todo el dinero de nuestra propiedad. Un amigo no se roba el petróleo venezolano, ¿no? En definitiva, un amigo no bloquea ni hace 1.200 sanciones para tratar de rendir a un pueblo por hambre. Entonces, definitivamente no son nuestros amigos. Y es triste decirlo en el marco de un momento como este, ¿no? Donde el pueblo venezolano estamos atravesando un mal momento en dolor, en tristeza, por, bueno, más de 5.000 personas muertas, ¿no? En este doble sismo, ¿no? En el doblete sísmico, como se conoce científicamente, que no son tampoco normales, no son frecuentes y que nos ha afectado mucho. Bueno, en ese marco recibimos la agresión de la ultraderecha tratando de crear esa matriz de opinión, y bajo ese esquema de la ayuda humanitaria, digamos, entre comillas, el gobierno de los Estados Unidos, encabezados por el supremacista y pedófilo Donald Trump, con los superamigos del Estado sionista y genocida de Israel, pues pretenden hoy lavarse la cara en Venezuela con hablar de ayuda humanitaria. Juan, he escuchado decir, y te quería preguntar, si qué hay de cierto o qué puede haber quizás como probabilidad de cierto, porque incluso lo he escuchado decir de algunas personas que respetables, ¿no? En cuanto a su carrera como periodistas, de que Estados Unidos tiene capacidad para provocar este tipo de sismos
Y también andaba dando vuelta ahí algún rumor de que podría incluso haber sido provocado por Estados Unidos este terremoto. Bueno, siempre existe esa posibilidad. Ellos tienen la tecnología. De hecho, se habla del proyecto HAR, que son ondas que mueven y causan todo eso. Lo extraño de todo esto es que pudiésemos decir que el 23 de mayo ellos solicitaron un permiso para hacer un simulacro y el simulacro precisamente tuvo que ver como si iba a pasar algo, ¿no? Un terremoto, algo extraordinario, que sabían ellos que no sabíamos nosotros, que hacen ese simulacro y unos días después sucede el terremoto. Es muy factible en un momento como este. Los gringos aprendieron desde hace rato que ellos lo que tienen son, o lo dicen ellos por toda la calle del medio, intereses y no tienen amigos en el mundo. Y que harían cualquier locura para apoderarse del petróleo en el marco hoy, digamos, de una confrontación con China, en el marco comercial, tecnológico, militar y hegemónico del planeta, hoy en el marco de esa disputa invaden Venezuela para apoderarse del petróleo y de la riqueza venezolana. Y primero se aseguraron de tomarse Venezuela para después ir por el petróleo en Irán, ¿no? Hay que decir que Venezuela hoy tiene las mayores reservas en el planeta de petróleo y ellos hoy se están apropiando, nos están robando el petróleo venezolano, pero también están agrediendo a Irán. Hay que decirlo que en Asia, en el Asia Occidental, lo que conocemos como el Oriente Medio, ahí está ubicada Irán y es el tercer país con las mayores reservas en el planeta de petróleo también. El segundo país es Arabia Saudita, que está precisamente en el Oriente Medio, también ahí en Asia Occidental. Así que uno pudiese decir, no, qué casualidad que cada vez que el imperio norteamericano nos habla de democracia, a los países que invade y bombardea se consigue con petróleo, como en Nigeria, en Irán, en Venezuela, en Irak, que han sido países bombardeados y hablando de democracia se topan con el petróleo. Entrando justamente entonces a este tema que era un poco el eje de la entrevista, pero no podíamos dejar de lado la tragedia de este terremoto, que bueno, ya no sabemos si es natural o no. 3 de enero del 2026, 3:30 creo que hora de Argentina y creo que 2:30 hora de Venezuela. ¿Vos estabas despierto, estabas durmiendo? ¿Qué estabas haciendo en ese momento del ataque de Estados Unidos? No, estaba despierto, estaba viendo televisión y Ujú. casualmente en la tarde de noche estaba viendo una película venezolana, un subversivo latinoamericano, que trata precisamente del proceso, ¿no? De las luchas de nuestro pueblo y escuché luego en la noche los impactos, ¿no? Las bombas que lanzaron, el ruido tan grotesco que crea y que pone a todo el mundo en alerta y que pone a todo el mundo a pensar, ¿no? Y Ujú. inmediatamente el primer ruido que sonó, las primeras bombas que se escucharon, pues ya uno inmediatamente sabía que estaban bombardeando. En mi caso, agarré el teléfono, todavía no se habían cortado las comunicaciones y comencé a llamar hacia afuera, llamé a unos amigos en Italia, llamé a unos amigos en Suecia, bueno, en Latinoamérica llamé para Argentina, Chile, a varios países, a varios compañeros, Ujú. para difundir, ¿no? Inmediatamente que Venezuela estaba siendo bombardeada. Luego de esperar un Ah, está. poco
ver Acá. lo que estaba pasando, comenzamos a movernos, ¿no? A la calle, a ver qué era lo que estaba ocurriendo, a buscar la información. Y por supuesto, en ese momento vamos viendo pues que no solo la ciudad capital de Caracas, sino Miranda, La Guaira, precisamente donde acaba de suceder el doblete sísmico, también fue bombardeada la parte de la Armada, una base militar que está allá abajo, y en Caracas varios puntos, en Miranda también varios puntos, y nos damos cuenta pues que hay un acto de guerra, hay que decirlo, eso fue un acto de guerra que hizo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, hay que decirlo con nombre y apellido, que, bueno, se consideran los dueños del mundo, que venían por nuestro petróleo, y nos damos cuenta, pues, de que todas esas amenazas que días antes y meses antes se habían dado, pues se estaban materializando con eso. Hay que acordarse que unos meses, casi 2 meses, y todavía mantienen las costas bloqueadas, un bloqueo naval, un bloqueo aéreo después se dio, que comenzaron con la narrativa, también hay que decirlo, en principio hablaron de una narrativa de que el gobierno revolucionario de Venezuela no era un gobierno, era un cartel de droga. Acuérdate que en esos días bombardearon y asesinaron a más de 100 personas en lanchas, ¿no? Sí. Sin pararlo, sin revisar si realmente eran, ¿no?, narcotraficantes o no, y por un irrespeto total a la vida. Y además de eso, la violación del derecho internacional. Lo cierto es que esa narrativa que se comenzó diciendo que era una lucha contra los carteles de droga, y en ese caso contra el cartel de los soles, cosa que después se cae porque la misma justicia norteamericana dice que el cartel de los Solex No existe. no existe. Uno observa que, bueno, si ellos andaban en una cruzada y se meten a Venezuela, digo yo, debieron presentar al mundo cuántas toneladas de cocaína o de droga consiguieron en Venezuela, cuántas pistas clandestinas pudieron haber eliminado, pero no fue nada de eso. Lo primero que hablan es de un plan de 3 fases, donde esa primera fase se hablaba de estabilidad y evitar el caos, y decía Trump que no nos pase como pasó en Irak. Bombardearon, el argumento que ellos utilizaron en ese momento era que habían armas de destrucción masiva en Irak, no aparecieron por ningún lado, destruyeron la cultura y la civilización de ese país, y se les convirtió en un caos. Entonces ellos hablaban en esa primera fase de evitar que en Venezuela sucediera algo parecido. La segunda fase de ese plan tiene que ver con la comercialización de nuestros recursos energéticos, ¿no? Fundamentalmente el petróleo, el oro, sus derivados. Acá, que la comercialización solo sería con Occidente y con empresas estadounidenses, y que se quedaba por fuera, digamos, la comercialización con Rusia, China, Irán y Celo Petróleo para Cuba. Pero eso no nos debe extrañar, porque ya en el 2025, diciembre del 2025, a mediados del 2025, salió el corolario Trump, ¿no?, donde hablaba de la seguridad hemisférica, y que esa seguridad hemisférica para el continente americano tenía que ver con sacar fuera de nuestro continente a China, a Rusia e Irán, cero comercialización de nuestros países con ellos. Es decir, que eso se enmarca
dentro de la política del colonario Trump en ese momento. Y hoy han acelerado los tiempos para lo que ellos llaman la transición, y esa transición viene dada para ellos por que haya elecciones, según ellos, elecciones limpias, cosa que suena raro, ¿no? Porque al principio dijeron que se habían perdido las elecciones, se las habían robado, pero nunca han presentado una prueba, y después del bombardeo y después de meterse aquí tampoco han presentado ninguna prueba, pero ellos aceleran los tiempos para la transición y han traído a Venezuela. Se harían unas conversaciones a partir del 1 de agosto. Trajeron a Dinora Figuera, una lideresa, digamos, militante de esa extrema derecha que pidió bombardeo, que se fueron del país, a sentarse para, junto con el gobierno venezolano, buscar, ¿no?, en el marco de estas conversaciones, establecer el tiempo prudente para ir a un proceso electoral, ¿no? Cosa que no tiene sentido porque la Constitución venezolana establece, a través del artículo 233, la falta absoluta y la falta temporal. En la falta absoluta sería como en el caso del presidente Chávez, ¿no? En su momento se murió y bueno, es una falta absoluta, tenemos que ir a un proceso electoral luego de 190 días. O en todo caso, si hubiese en este caso el presidente Maduro no está muerto, no ha renunciado, que pudiese ser otra causal de esta causa, o que sea destituido por la Asamblea Nacional. Es decir, ninguna de estas se establece como falta absoluta porque ninguna está. El presidente no está muerto, está vivo, el presidente no ha renunciado, está secuestrado, es un rehén del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y no ha sido destituido por la Asamblea Nacional. Y la falta temporal, en todo caso, pudiésemos decir que hay una falta temporal forzada porque el presidente fue secuestrado y hoy se convirtió en un rehén. Y las primeras palabras que dijo en el tribunal el presidente Nicolás Maduro es que él es un prisionero de guerra, ¿no? Sigue siendo el presidente de Venezuela. Esto hay que decirlo y hay que aclararlo, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas, donde hay una serie de normativas, donde los presidentes tienen una investidura, ¿no? Y en el marco de su mandato de gobierno puede ser acusado de algunas cosas, pero hay mecanismos que los mismos gobiernos tienen para resolver ese tipo de cosas o fuera de su periodo. Esto no sucedió. Eso es una violación al derecho internacional y es un acto de guerra, es un acto terrorista que pone en entredicho, digamos, crea un precedente muy negativo a futuro, porque cualquiera pudiese en una disputa meterse en otro país, secuestrar a un presidente, pues si lo hacen los gringos, pudiese a alguien ocurrirse. Yo me preguntaría qué opinaría el mundo o qué dirían el mundo si en este caso Rusia se mete en Ucrania y secuestra al presidente de Ucrania, ¿no? Si eso estaría bien, ¿no? Entonces, son las cosas que están allí, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, es la violación al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos, y cosa totalmente ilógica. Por eso, ese plan de tres fases que ellos vienen adelantando, es por supuesto un acto de guerra
lo que hicieron. Hoy a través de una invasión silenciosa y a veces no tan silenciosa, porque ha venido llegando gente a la embajada y a establecer cosas y ellos a marcar perímetros, pues hoy hay más de 2.000 militares y civiles estadounidenses en Venezuela. Juan, yo todavía no salgo de mi asombro, ¿no? Porque estamos hablando de una situación y de un proceso que se va dando en uno de los países más importantes a nivel del petróleo en el mundo, como bien decís vos, y resulta difícil, digamos, aceptar esto, digamos, que un... no sé, me escucho con un eco, no sé si vos también me escuchás, no sé Te escucho si me perfectamente, escuchás te bien. escucho Ah, perfectamente. bueno, por eso yo entonces. Resulta muy distópico, ¿no? Que un país desea secuestrar a un presidente, o sea, nunca había pasado. Pasaron otro tipo de cosas, ¿no? Pero de esta Bueno, manera no. disculpa que te interrumpa, Sí, Walter. sí. Hay un precedente más o menos parecido, similar. Ujú. Pasó el 20 de diciembre del año 89 con Noriega cuando invadieron Panamá y hablaron de la operación Ajá, Dignidad, y tienes también razón. fue acusado del narcotráfico y fue sacado, juzgado y llevado a los Estados Unidos, pues. Es decir, Es verdad. ellos se sienten con la potestad de hacer y de violar las normativas internacionales de convivencia de nuestras naciones. Pero acá la diferencia, me parece, eh, yo venía hablando con vos antes de esto pasar porque algo iba a pasar y se charlaba y se veía, por lo menos los que nos interesaba la situación de América Latina y tratábamos de seguir un poco. Y bueno, yo por suerte pude también llegar a vos a través de un amigo en común, Alejandro, que está en Nicaragua hace muchos años. Y por eso también digo, tengo mucha confianza en lo que vos me decís, porque este amigo en común le tengo también mucha confianza y por lo tanto, digamos, sé, digamos, de tu integridad y tu, y tu lugar, digamos, de, de interés, digamos, dentro de lo que es el proceso revolucionario de Venezuela. No me cabe la menor duda. Por eso me siento en confianza de poder hablar con vos y llevar tu voz a la gente que me puede seguir acá, porque van a tener una voz de alguien realmente de fuente directa e íntegra. Y lo que veníamos hablando, que vos venías comentando, y incluso en alguna entrevista también veníamos hablando públicamente, de que había una unidad civil, militar, eh, estaban preparados porque era una hipótesis probable de que incluso de hace años que siempre se veía como algo probable de una invasión, un ataque de Estados Unidos, y estaban preparados para quizás un ataque de Estados Unidos, y más con eso, como bien decís vos, los ataques a las lanchas, y cuando Trump pone captura por Maduro, cuando lo declaran haciendo un juicio y piden, digamos, su captura porque lo declaran como un criminal. Eh, y ustedes están preparados, en cierta manera, como población y como unidad que incluso Maduro lo decía siempre, la unidad del pueblo, el ejército, y estamos preparados, y estaban incluso en la prédica de Maduro, pasaba revistas, defensas digamos, de costeras y demás. Y bueno, parece que cambió la estrategia de Estados Unidos. Quizás evaluaron que una guerra popular prolongada o una invasión terrestre sería muy costoso y muy difícil para Estados Unidos, que nunca quieren tener muertos de ellos, y hicieron este tipo de operación. Eh, Ahora, también hay un contexto que ahí también yo quisiera también que me des tu visión política, que es muy interesante y tenés muchos elementos, y es bueno también esto tomar distancia y verlo en un contexto,
porque acá en Argentina tenemos a Cristina Kirchner presa. Más allá de las diferencias por ahí que pueden haber en cuanto a perfiles, a metodologías, a tácticas, ¿no? Claramente, digamos, el kirchnerismo acá no es lo que era el socialismo del siglo XXI de Venezuela, pero sí hay un origen en común de Chávez, Néstor, Evo, Lula, una época, digamos, de esas democracias pujantes y avanzadas que iban marcando una ola muy interesante en América Latina y con muchas cuestiones en común de soberanía, de desarrollo propio, autónomo, el no al ALCA, con sus perfiles, digamos, de cada país, que país son diferentes. En el caso de Venezuela era quizás ideológicamente el más avanzado, más desarrollado, más parecido, bueno, el modelo cubano. En otros países, Brasil, Argentina, no era tan así, pero había una base en común, ¿no? La soberanía, el desarrollo propio, autónomo, la no injerencia de Estados Unidos. Vos fíjate que, Cristina, eh, hubo dos periodos en Argentina, eh, si uno siguiera digamos, la teoría de Samir Amin, de la desconexión, hubo dos momentos históricos donde Argentina se pudo desconectar y en ese sentido tener un desarrollo autónomo, soberano, propio, que fue el primer o segundo gobierno de Perón, y el primer gobierno de Néstor Kirchner y el segundo y tercer gobierno de Cristina, que fueron casualmente los dos momentos donde la redistribución del ingreso pasó del 50% en favor de los sectores de los trabajadores. Acá Perón decía el 50-50, ¿no? Decía 50% los empresarios y 50% los trabajadores. Que de por sí es injusto eso, ¿no? Porque se decía, bueno, pero bueno, es visto, digamos, como un modelo, digamos, virtuoso, dentro del contexto, digamos, de los que fueron las clases dominantes en Argentina. Y cuando sale Cristina pierde las elecciones, viene la revancha con Macri en el gobierno, empiezan a meter preso a muchos funcionarios del kirchnerismo, con la lawfare, ¿no? Se acabó la época de las dictaduras militares, tocaron la puerta de los cuarteles y vino toda esta nueva modalidad de lawfare, ¿no? Pasó con Lula, pasó con Lugo en Perú, en Paraguay, y acá con muchos funcionarios del kirchnerismo, pero Cristina todavía no habían logrado, o no querían por ahí todavía, digamos, llevarla a la prisión. Cuando Cristina Kirchner dice que va a ser candidata en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires como diputada, a la semana cae la prisión, la meten presa. Una causa que estaba ahí, que estaba en la Corte Suprema, tenía que definir la Corte Suprema qué hacía con esa causa. La Corte Suprema acá, como Dropic, que le dicen, puede tener años una causa. Puede tener años. Pues, cuestiones políticas, cuando deciden, digamos, es el máximo tribunal. Y cuando ellos deciden hacerla efectiva o no, puede pasar años. Y cuando ella dice que va a ser candidata y con todo un discurso y con todo, digamos, un discurso progresista, un discurso a favor, digamos, bueno, rescatando todo lo que fue su gobierno anterior, la pone en presa. Y Cristina había dicho, y antes de esto la quisieron matar. Una situación muy extraña, muy rara, no se investigó en profundidad. Hubo funcionarios que tenían algún contacto con estos grupos de lumpen, que se les llamaban los copitos, y que cuando se los va a interrogar y se los va, digamos, a llevar a la justicia, borran todos sus celulares. Es una causa que no se investigó, pero que fue una cosa muy rara, ese intento de asesinato de Cristina, y, y el autor ideológico nunca se llegó. Está el que gatilló el revólver y no salió la bala.
pero el autor ideológico no salió. Y Cristina antes de esto había dicho, premonitoriamente quizás, si algún día me pasa algo, miren al norte. Entonces yo lo que digo, hay una injerencia de Estados Unidos en todas las democracias de América Latina, bueno, la persecución con Evo Morales, lo de Cristina, de Lula, lo de Maduro. Digo, solamente en ese contexto uno puede entender lo que pasó en Venezuela. Walter, ve y a todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando en este momento y a todos los que puedan ver esta conversación. Venezuela tiene 27 años asediada por parte del imperio norteamericano, ¿no? Chávez gana las elecciones el 6 de diciembre del año 98, cosa que ya no podían evitar y que me imagino que los numeritos, ellos que manejan el tema tecnológico y todas estas cosas, sabían que no ganaba el candidato de la derecha en ese momento en Venezuela. El primer acto, digamos, de irreverencia se produce por Rojas Pérez, que era era un general jefe del ejército venezolano para ese momento, yerno del presidente Rafael Caldera, y él estaba patrocinando o movilizando un golpe de Estado si ganaba el presidente Hugo Chávez, cosa que pasó de esa manera, gana el presidente Hugo Chávez y sectores, digamos, afectos al comandante Hugo Chávez neutralizan esa primera intentona que se quería realizar, ¿no? En ese año de 98 para 99. Chávez gana el 6 de diciembre del año 98 y esa es la primera, digamos, acción con que se consigue el comandante Hugo Chávez. Luego vino el golpe de Estado el 11 de abril del 2002, patrocinado por el imperio norteamericano, evidentemente. Luego el paro petrolero, la huelga general a que llamaron los sectores de ultraderecha. Después de todo eso, el 2014, 2017, lo que conocimos como las guarimbas. Después el atentado en el 2018 contra el presidente, el 4 de agosto creo que 2018, con drones en pleno centro de Caracas, en un desfile militar contra el presidente Nicolás Maduro. La operación Gedeón fue planificada con una cantidad de mercenarios colombianos y que salió de Colombia hacia Venezuela, con ex militares, ex policía que ya no estaban activos, ¿no? Y que estaban bajo las órdenes de la ultraderecha y de la conspiración internacional por parte del imperio. Y luego vino el bloqueo naval, el bloqueo aéreo, el ataque a las embarcaciones que se movían en el Caribe, hasta que el 3 de diciembre se produce el ataque, ¿no? El acto de guerra por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Yo creo que este panorama explica por sí solo todo lo que se venía desarrollando desde el primer momento que el comandante Hugo Chávez gana las elecciones. Hay que decir que hubo un momento, una década y media, en que nuestro continente se contagia de lo que significó en ese momento la revolución bolivariana, ¿no? Con el proceso de la revolución bolivariana hubo la posibilidad de el triunfo del compañero Evo Morales en Bolivia, el triunfo de Rafael Correa en el Ecuador, el triunfo del cura Lugo en el Paraguay,
el Frente Amplio en el Uruguay, la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el triunfo del Frente Farabundo Martí, ¿no? En El Salvador, en Honduras, Zelaya, en Argentina, los Kirchner, y todos estos gobiernos supieron interpretar en un momento, en esa década y media, lo que significaba la revolución bolivariana y por supuesto en ese marco lo que ha significado Cuba, ¿no? Para toda Latinoamérica en estos años, ¿no? De solidaridad, de ayuda con todos nuestros países, en educación, en salud, siempre estando ahí presente ese faro que ha iluminado América Latina en estos 60 y pico de años. Entonces, era claro que el imperio norteamericano no se iba a quedar tranquilo. Si observamos las últimas intervenciones de los Estados Unidos, abiertamente en la injerencia, ¿no? Opinando, por ejemplo, en el gobierno, en las elecciones colombianas, donde se medía el, el candidato de la ultraderecha, Abelardo Lestrilla, que terminó siendo el presidente a través de un fraude, pues Trump opinó, dijo, otro tanto hizo la cubana, ¿cómo se llama? María Elvira Ramírez, creo que se llama, cubano estadounidense, opinando. Lo mismo hicieron en Perú para que ganara la hija de Fujimori, en Bolivia. Es decir, la correlación de fuerza fue cambiando y fue producto de un plan del imperio norteamericano para alejar esa década y media de oro que vivió el continente con procesos progresistas o gobiernos que supieron interpretar, ¿no? Lula también en Brasil, y hoy todo esto, producto del intervencionismo norteamericano, ha desaparecido, pues quedan tres Yo creo procesos. que, Juan, perdón que te interrumpa, una gran debilidad de quienes también fueron parte de ese proceso virtuoso de esa década, porque realmente yo, digamos, defiendo mucho lo que es acá el kirchnerismo, lo que es el gobierno de Néstor y Cristina, porque pienso que fue lo mejor posible en el contexto de la tradición de nuestro país, pero eso no quita, digamos, que uno también, digamos, puede hacer críticas, ¿no? Y yo creo que fue un tremendo error de Lula, un tremendo error de Cristina, de quienes fueron protagonistas en esa década, de sumarse a esa campaña de las famosas actas, porque era todo un escenario previo, y está bien, con el diario del lunes uno dice, bueno, es más fácil analizarlo con lo que pasó ahora con el 3 de enero, pero realmente, digamos, había que entenderlo de esa manera, digamos. Toda esta campaña de desprestigio, como bien decías vos también, que pasó con los países del Medio Oriente, ¿no? Cuando se quiso demonizar a presidentes de países petroleros para después darles el golpe interno, y acá fue calcado. Se quiso demonizar a Chávez, a Maduro, que es narco, que las elecciones son fraudulentas, y lo peor es que se hayan sumado, a mí me duele, digamos, que se hayan sumado Lula, Cristina, porque han sido funcionales a todo este escenario previo de demonizarlo a Maduro para después hacerlo el 3 de enero, y eso también quizás explica en parte nomás, digamos, la falta de respuesta y la naturalización, ¿no? Porque queda la sospecha, bueno, Estados Unidos hizo esto porque queda la sospecha o queda en el imaginario o queda en la retórica el presidente ligado a los grupos terroristas del narco y demás, y digamos, porque han creado han creado psicológicamente un escenario
que hiciera viable esa acción. Y lamentablemente, bueno, nuestros referentes que tendrían que tener otra actitud se han sumado, ¿no? Claro, es lo que estoy tratando de explicarte, ¿no? Después del triunfo de la Revolución Bolivariana, hubo una ola de gobiernos progresistas o que nos hablaron de revolución y Ujú. cambió toda nuestra América Latina, se activó, ¿no? Con todos estos procesos, pero yo creo, bueno, por supuesto que hubo errores y los errores hoy los estamos viendo, ¿no? Y los estamos pagando, podemos decirlo así. No se formó a los pueblos, no se educó en el marco de estos procesos que surgieron en este camino. Y lo que te estoy tratando de explicar, digamos, cómo ha sido el origen, también tenemos que ver un poco hacia atrás, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos, digamos, borraron la historia y se hicieron la Segunda Guerra Mundial, ganan los rusos con más de 28 millones de muertos, pero estos se presentan como los campeones y los paladines. Y después del Claro. año 45, la doctrina de seguridad nacional que imponen a América Latina, ¿no? A nuestros ejércitos, donde el enemigo interno es el pueblo, donde el enemigo interno es la izquierda, y con esa doctrina acompañaron todos estos años y siguen acompañando con la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Donde ellos se sienten los llamados por Dios, no sé cuál es el Dios de ellos, ¿no? Será el diablo por todas las maldades que hacen y toda la gente que han asesinado en este tiempo, pero se sienten los llamados acá en la Ujú. tierra a dominar, ¿no? Y desempolvan como ahora la doctrina Monroe, que es una doctrina de 1823, que más o menos reza definiendo América para los americanos, pero los americanos se sienten en ello y no es más nadie, ¿no? Es siempre considerarnos su patio trasero. Entonces, no era, era de esperarse, mejor dicho, hay que decirlo de esa manera, era de esperarse que el imperio norteamericano iba a esperar su mejor momento para actuar, ¿no? Y borrar esta década y media de gobiernos progresistas. Y lo vimos con Rafael Correa, con Lenín Moreno, ¿no? Cómo se voltea y cómo actúa en concordancia con los intereses del imperio, cómo Luis Arce pierde las elecciones por no ponerse de acuerdo con Evo. Hoy Evo está Ujú. perseguido, hoy tenemos un gobierno de derecha que está golpeando fuertemente al pueblo boliviano. El gobierno de Pedro Castillo, que ganó en Perú, como hicieron lo que les dio la gana, no lo dejaron mandar, lo pusieron preso. Ahora mismo, en estas Sí. mismas elecciones donde se midió la hija de Fujimori, bueno, en el conteo, perdiendo con una buena ventaja, sale luego ganando, ¿no? Las elecciones en Honduras, como abiertamente Trump también salió a llamar por el candidato de la derecha, ahora mismo en Colombia, contra Iván Cepeda. Y entonces vemos que ha sido toda una política, ellos esperaron su momento y, digamos, avanzaron sobre los errores que cometimos todos los procesos que se levantaron en ese momento con la revolución bolivariana. Y también en Venezuela, pues, llevaron, o sea, y vieron su mejor momento. Yo creo que aquí subestimamos, o el gobierno subestimó en un momento que el bloqueo naval y marítimo y aéreo podía Ujú. terminar en el 3 de enero. Aunque todo el mundo sabía que iba a pasar algo, pues yo creo Ujú. que la gente subestimó. Lo cierto es que hoy el panorama en la América Latina, en nuestra América, ha cambiado.
todos los gobiernos son de ultraderecha. Si empezamos por Milei, que quiere hasta ponerle el plato donde coma Trump, hasta Abelardo en Colombia, que es nacionalizado estadounidense y que ofreció que tenía que agarrar un arma, iba a defender con su vida a los Estados Unidos, ¿no? Ese mismo que ha hecho riqueza a través de defender a los varones de la droga y al paramilitarismo en Colombia. Entonces vemos todo un panorama incierto en el marco de una gran ofensiva que ha venido llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos, hoy en cabeza del pedófilo Trump, ¿no? Y fíjate, Juan, qué similitud que hay que con los matices, y bueno, obviamente, bueno, el caso de ustedes es mucho peor que el de nosotros, ¿no? Pero a ver, Venezuela, uno lo ve desde afuera y a uno le duele decir esto, pero lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno piensa, realmente por la situación que tener a tu presidente preso, estás con el revólver en la cabeza y uno ve, bueno, es prácticamente un protectorado de Estados Unidos, lamentablemente. En Argentina se dio un golpe de Estado. Poner presa a la persona que más posibilidades tenía en las encuestas y demás de ganarle en las próximas elecciones a Milei, y meterla presa, es un golpe de Estado. O sea, acá y de alguna manera acá también se da la misma situación. Se naturaliza que, bueno, metieron presa a Cristina, entonces, bueno, a ver si va este candidato, va este otro, a ver quién va. Y nosotros mismos, como Campo Popular, no tomamos la defensa de decir acá hay una proscripción a la referente más importante de la política, 2 veces presidenta, y que el momento en que dice voy a empezar a jugar y la pone en presa, con una causa totalmente inventada, totalmente, como lo de Maduro, totalmente sin pruebas, sin nada, la pone en presa, es una acción política de proscripción. Y estamos muy a defensiva como campo popular, estamos golpeados, lo naturalizamos. Entonces digo, estamos en un momento de no diría de repliegue, pero estamos en un momento complicado en general. Sí, es un momento muy complejo donde no hay como fórmulas, ¿no? Para salir de esto, pero tiene que ver también con el tema geopolítico que hoy hay en el mundo, ¿no? Cómo viene avanzando el Estado sionista y genocida de Israel sobre América Latina, sobre el Medio Oriente y el imperio norteamericano, cómo viene sometiendo a todos los países en América Latina, porque es que no es solo Venezuela, Venezuela es quizás el caso atípico, ¿no? Aquí Luis Brito García, un intelectual venezolano, acaba de decir que lo que hubo aquí fue un golpe de Estado, el 3 de enero, dirigido por el imperio norteamericano, con los fines, como estoy tratando de explicarte, digamos, desde el punto histórico, desde que llega Chávez a todo lo que ha pasado en América Latina y en Venezuela, y lo que realmente los Estados Unidos, ¿no? vienen aplicando con un conjunto de doctrinas. Hay que decir, para que la gente lo pueda entender, estamos en una guerra, solo que esta guerra es una guerra no convencional, ¿no? Y significa no convencional, como no vemos en ocasiones no vemos las balas ni vemos los disparos, se trata de rendir a nuestros pueblos como se le ha aplicado a Venezuela, con el bloqueo, con una operación militar del 3 de diciembre que te habla de la doctrina de guerra de multidominio y mosaico, ¿no?
que la pusieron en práctica en el 2014, no, en el 2014 comenzaron a hablar de ella y hace 2 años, cuando atacaron a Irán, la pusieron la practicaron, pues tiene que ver con el tema tecnológico, tiene que ver con el tema de la información y con el tema de la coordinación. El tema tecnológico tiene que ver con el tema de los drones, de los robots, con todo ese adelanto tecnológico, con la IA. La información tiene que ver con lo que nos han aplicado a nosotros, el tema de la guerra cognitiva, ¿no? Que es de ablandamiento. Si nosotros vemos durante la Segunda Guerra Mundial, pasaban los aviones, bombardeaban para ablandar. Hoy eso lo hace la guerra cognitiva, ¿no? El miedo, sembrar el miedo a través de las mentiras. Toda esta campaña de descrédito que hoy se hace sobre Venezuela y que se hizo durante mucho tiempo desde el mandato del comandante Chávez hasta el presidente Nicolás Maduro, toda esa cantidad de mentiras tiene que ver con esa guerra cognitiva que afecta realmente al ser humano y que la gente, bueno, el temor, el terror por la guerra y todo eso que vienen haciendo, neutraliza al individuo, ¿no? Pero que además va combinada con lo que conocemos como la guerra híbrida, la guerra multiforme. Todas estas doctrinas de guerra han sido utilizadas contra Venezuela, ¿no? Y la doctrina de decapitación también fue utilizada, o sea, ¿quién dirige el proceso? ¿Quién está a la cabeza? El presidente Maduro. Secuestraron al presidente Maduro para descabezar, para dejar acéfalo al proceso bolivariano. Es decir, nos han dado con todo, utilizando todas estas doctrinas de guerra que ellos cada cierto tiempo van ensayando y van haciendo para mantener su supremacía sobre los demás países. Ahora, yo creo que en Venezuela y en América Latina hay salida, y la salida es con el poder popular, es con la organización y la participación de nuestro pueblo. El viernes 24, cuando se cumplían, viernes 24 de julio, cuando se cumplían los 243 aniversario del natalicio del padre libertador, en la Plaza Bolívar se convocó a través del Frente Popular Antiimperialista, una instancia que hoy articula a partidos, a sindicatos, a organizaciones sociales de las diferentes latitudes en la ciudad capital, y eso se ha ido extendiendo hacia afuera. Hicieron una convocatoria, creo que el primer campanazo bien importante, donde la plaza se llenó pues con pueblo, y están las imágenes y eso, la gente rechazando. Es la primera gran actividad del campo popular, y yo me atrevería a decir que no hay salida sin el poder popular. Y yo creo que hoy nuestro pueblo tiene una alta conciencia, ¿no? En el marco de estos 27 años, vieron cómo en un momento cambió la calidad de vida, con vivienda, alimentación, salud, todo lo que necesita el ser humano para vivir bien en cualquier parte del mundo, nosotros lo experimentamos. Entonces, por eso he tratado de explicarte todo esto que ha pasado, porque con toda esa campaña cognitiva, con toda esa guerra que hoy mandan y envenenan a la gente y le mienten descaradamente, pues eso termina imponiéndose, ¿no? Bueno, son corruptos. Por ejemplo, en el caso de La Guaira, no ayudaron a La Guaira. Todo lo que hoy está pasando en Venezuela es culpa del chavismo, de los gobiernos del comandante Hugo Chávez y del presidente Maduro, cosa que no es cierta. Por eso es que estamos obligados a explicar cómo ha sido todo el proceso, y precisamente quienes no nos han permitido desarrollar y construir un modelo diferente, ¿no? Basado en la construcción del Estado comunal como una instancia de transición
hacia el socialismo, bueno, hay que explicarle a la gente que nos han aplicado un bloqueo a Venezuela descomunal, que nos han aplicado más de 1.200 sanciones a Venezuela, sobre todo en el área económica, para que nosotros no pudiésemos comercializar nuestro petróleo y nuestros hidrocarburos. Y todo esto precisamente ha llevado a la crisis que en un momento sentimos en el 2017. Nos hicieron la guerra económica, nos atacaron la moneda, se llevaban la moneda, el billete de Venezuela, los billetes venezolanos. En Brasil y en Paraguay, en unos allanamientos por casualidad, se consiguieron con toneladas de billetes venezolanos. Es decir, ha habido una guerra para crear toda una situación de confusión y de caos para tratar de derrocar a la revolución bolivariana. Todo eso no les dio resultado hasta que deciden el 3 de diciembre hacer un acto de guerra, declarar la guerra a Venezuela. Y hoy, ¿cómo me puedes decir que eres nuestro amigo, no? Si tú mataste a 100 venezolanos, hombres y mujeres, durante ese bombardeo, a 32 venezolanos, sigues manteniendo. Yo por eso digo, la mejor solidaridad que ellos pudiesen brindar es quitar el bloqueo, quitar las sanciones, regresar el dinero y permitir que Venezuela pueda utilizar sus cuentas en el exterior. Secuestraron nuestro oro fuera de nuestras latitudes, entonces permitir que se restablezcan todas estas situaciones irregulares que ellos han venido haciendo para tratar de derrocar a la revolución bolivariana. Y fíjate, ellos han entendido que no es tan fácil el tema venezolano, cuando hoy tú ves que la tercera fase de ese plan que ellos dicen de tres fases, no llamaron a María Corina Machado, no llamaron a la opositora que llamó a invasión y que desconoció al gobierno y que pidió el bombardeo en Venezuela. No la llamaron a ella. Ellos sabían que se les podía presentar una situación muy compleja de pueblo en la calle si trataban de imponer un gobierno con la ultraderecha y con todos estos sectores que han sido parte del llamado a invasión, del llamado a que los gringos tenían que meterse en nuestro país. Y ellos han entendido que la mejor manera es a través de la amenaza, es a través de la fuerza. Hoy la diplomacia no se ejerce en la mesa, sino se establece con los cohetes, las bombas y la amenaza a los países para someterlos, ¿no? Y es lo que ha pasado con Venezuela. Entonces tenemos una situación que yo creo que esta primera campanada de movilización, este 24 de julio, este año 2026, que hubo en la Plaza Caracas, no solo de la ciudad capital, sino en Maracaibo, en Barquisimeto, en Acarigua, que es el estado portugués, y en otros estados, comienza a despertar nuestro pueblo, comienza a tener conciencia la gente de su papel histórico, ¿no? De todo eso que nos habló el comandante Chávez, como a través de los consejos comunales, a través de la organización popular, a través de las comunas, el pueblo es el autogobierno en el territorio. Y eso está despertando. Esperemos que sigan las actividades y el rechazo. Hoy nuestro pueblo se está dando cuenta, bueno, han pasado 6 meses, ¿no? Y en estos 6 meses ellos hablaron de mejoría, de economía, y la situación sigue cada día peor en Venezuela. Pero es que veamos qué pasa en los Estados Unidos, con más de 70 millones de consumidores de droga, con más de 80 millones de desempleados, ¿no? La economía de ellos está en una crisis enorme, más allá también de la confrontación que tienen en el área tecnológica, militar, financiera con China, tienen una gran crisis. Entonces, ¿cómo tú me vas a venir a decir que tú no vas a resolver si donde se han metido a hablar de democracia, lo que han es destruido los países?
y yo creo que el pueblo está despertando frente a esa situación que hay que decir, nos dejó en shock a todos los venezolanos y venezolanas, y el terremoto terminó también de sacudirnos, ¿no? Han sido dos golpes muy fuertes, pero comienza a haber salida, ¿no? Y la salida es con el campo popular en la calle, es con la organización, es con la resistencia cultural, con la resistencia en todos los sentidos desde el territorio y desde la organización comunal. Te voy a dar algunos mensajitos y no sé cómo estás de tiempo, pero quería pasarte unos fragmentos de un video. Y si no, lo dejamos para otro día, no sé cómo estás de tiempo. Bueno, acá Gastón Arias dice: buenas noches, compañero, muy buen programa. Cristina Libre, cueste lo que cueste. Incorrectamente político dice: buenas noches para todos y todas. Gastón dice: es gravísimo lo ocurrido en Venezuela, no se puede minimizar la gravedad de que se metan en la soberanía de otro país con semejante invasión y secuestro de su presidente. Incorrectamente política, dice así el alias, dice: es un golpe a nuestras instituciones y a la democracia. Cristina Olamelas, Génesis Production TV, dice así el alias, dice: la izquierda latinoamericana toda quedó en deuda con la herencia histórica de nuestros libertadores. Gastón Arias dice: es muy claro su interés y son los recursos naturales de nuestra patria. Ese es su objetivo, seamos claros en esos conceptos. Génesis Production TV dice: Petro se rajó, Lula traicionó, los bolivianos se volvieron locos, México, puro bla bla. Bueno, está enojado el compañero. Después dice: nadie habla de la tradición china y rusa a Venezuela. Cuando agredieron a Venezuela, estas dos potencias no apoyaron, es su opinión. Gastón dice: siempre la solución está a estas amenazas, es con el pueblo en las calles, que sientan que no les tenemos miedo, ¿no? Algunas de los comentarios, entre otros. ¿Cómo venís de tiempo? ¿Tendrás unos minutitos más? Sí, sí. Lo ubicás al compañero Ramón Grossfogel. Sí. Bueno, Acaba dentro, precisamente a unas declaraciones sobre Venezuela bien, que han creado una polémica fuerte. Hace poco, pues. declaraciones, y justamente te quería preguntar sobre eso, pero por ahí a lo mejor los que nos están escuchando, pasarle un fragmento de esas declaraciones. Y bueno, quería preguntar tu opinión. A vez, antes no lo podía hacer porque no tenía dos monitores. Ahora se supone que podría. Dame unos segunditos nomás. Un compañero puertorriqueño, sociólogo, y muy Puertorriqueño. ligado al proceso de revolución en Venezuela. Y amigos del pueblo venezolano, quiero indicarles y aclararles que este video va dirigido al liderato de la revolución bolivariana y no a la gente de las bases. Me consta que hay una visión crítica, que hay mucha preocupación en las bases. Yo mismo he tomado la decisión de ser prudente, darle la oportunidad al liderato por consejo de ustedes mismos, que me han pedido que le dé tiempo a ver cómo se desenvuelve este liderato en relación a los desafíos que se enfrentan, y ha llegado el momento
de hacer una crítica pública a ese liderato, tomar distancia crítica de ese liderato, debido a que la situación va de mal en peor en términos de cómo se desenvuelve ese liderato frente al imperio sionista. Es decir, ahora no es solamente el imperialismo estadounidense, sino el sionismo, que han ido siempre juntos. Esto ha hecho que de mi parte tenga que llamar la atención al peligro que representa esta deriva del liderato bolivariano, que se distancia completamente, que ha cambiado el rumbo hacia una ideología desarrollista, que vende ilusión desarrollista bajo un tutelaje, un protectorado colonial, algo bastante ilusorio, porque como sabemos, ellos controlan los recursos, controlan las cuentas de banco. Entonces, vender humo es un cambio de rumbo de la revolución bolivariana, que tenía el independencia o nada y el comuna o nada como horizonte de la revolución bolivariana, que tenía como proyecto el antiimperialismo. Entonces, a continuación voy a explicarles por qué mi distanciamiento crítico luego de 6 meses y medio, después del 3 de enero, he cumplido mi responsabilidad de ser prudente, de ser cauteloso, de darle oportunidad al liderato bolivariano. Bueno, sigue ahí, la entrevista dura más o menos media hora. Voy a tratar de sacarlo de acá de la pantalla. Más o menos lo que dice después es que bueno, que básicamente que yo me quedo con este concepto que él da, ¿no? Y es el que un poco también dentro de lo que vos puedas decir y hablar, porque yo sé que de afuera es fácil decir las cosas y de adentro es otra la situación, es otra, digamos, las cuestiones y, digamos, es muy fácil de afuera, digamos, de ir con la verdad revelada. Pero me interesa tu opinión, porque básicamente un poco, yo lo que recojo de lo que dura, digamos, este video, el compañero pone como límites rojos, creo que le dice, ¿no? Como dice, bueno, es entendible este repliegue estratégico con el revólver en la cabeza, con el enemigo, con el revólver en la cabeza, Estados Unidos, Trump, con tu presidente secuestrado. Uno tiene que hacer concesiones, negociar en pos de acumular fuerza, en pos de otra situación sociopolítica, en pos de otro momento donde uno pueda, digamos, 2 pasos adelante y un paso atrás, ¿no? Pero lo que dice acá Ramón es que, visto y considerando un poco el rumbo que está teniendo el gobierno de los Rodríguez ahora, él ve que ese repliegue, cuando ya pasa ciertas líneas rojas, cuando ese repliegue, digamos, es una concesión total, bueno, entonces ya no hay un repliegue táctico, es como pasarte directamente a conceder a que el enemigo, digamos, gobierne y vos sos como, digamos, dócilmente sigues sus pasos. Más o menos entiendo un poco que va por ese lado, ¿no? Y que es verdad que yo lo he escuchado muchas veces anteriormente, lo vengo siguiendo, y él siempre tenía una voz de defensa del actual, digamos, gobierno suplente de Venezuela, porque uno escuchaba, ¿no? Y uno escuchaba acá a nuestro compañero, a la izquierda, diciendo, no, Delcy traicionó, a Maduro traicionaron, Delcy Rodríguez es traidora, y uno mismo discute, no, mirá que tenés por en el lugar, es un proceso, esto no puedes hablar así tan ligeramente. Y bueno, me llama la atención este compañero que dice esto ahora. Yo ya venía viendo algunas cosas y que no te quería, digamos, hace rato que quería hablar con vos, para preguntarte y sabía, digamos, que el tema de las comunicaciones incluso es difícil a veces porque sabemos que nos vigilan de todos lados, pero veía cosas que, digo, no me cerraban del todo.
Bueno, nada, dentro de que vos puedas dar tu opinión y comentar sobre esto, porque ya es público aparte. No, digo, la opinión de este compañero, ¿no? Que es pública. Sí, lo había visto, lo había escuchado. En principio uno debe decir que nosotros perdimos una batalla, ¿no? De la guerra que hay, y quienes terminan imponiendo, quien termina imponiendo, pues es quien ganó militarmente. Hay que decirlo, perdimos esa primera batalla, y el imperio se está posesionando en base a esa victoria militar. Yo creo que eso queda claro. La manera de manejarse del poder constituyente tiene que ver con esa diplomacia en el marco de esas amenazas, que si haces esto, que si haces aquello, te bombardeo o va a ser peor, como todas esas amenazas que viene haciendo el supremacista y pedófilo Trump, que tiene 34 procesos abiertos por pedofilia. Pero creo que hay que rescatar de lo que dice Ramón, el tema que ya yo te lo decía, o sea, hay salida, y es el poder popular, ¿no? Este poder popular que tiene tiempo, ¿no? Construyendo a través de los consejos comunales, como lo hablaban, ¿no? Como el embrión de la organización, y las comunas como el autogobierno en el territorio. Eso prendió y elevó mucho el tema de la conciencia política. Por eso digo, hay una salida. Y ahí coincidimos cuando él dice, o sea, que hace el imperio y el Estado sionista de Israel en Venezuela, un poco lo que te decía, cómo se aprovechan en el marco digamos, de la desgracia que estamos pasando a través del doblecismo, como a través de la ayuda humanitaria ellos han hecho una invasión silenciosa en ese sentido. Yo creo definitivamente que la salida a esta situación está en el poder popular. No hay salida fuera del poder popular en este momento en Venezuela. Y los actores fundamentales de este proceso es ese pueblo que no tenía rostro y que no tenía voz, y que en estos 27 años tuvo rostro y tuvo voz. Ese es el pueblo que hoy está en la calle, rechazando, condenando el 3 Te de hago una enero. pregunta, Juan, en ese sentido. Este pueblo que definís vos y que yo entiendo que era un pueblo que estaba organizado, que estaba, incluso estaba organizado para otro tipo de batalla con Estados Unidos, e invadida de una forma terrestre, de otra manera, y que se sabe poco, ¿no? De la organización de las bases chavistas, creo que se conoce muy poco. Yo incluso por ahí conozco muy poco, pero ese pueblo está organizado, sí, organizado, tiene líderes, porque digo, también hace falta que haya líderes para este tipo de procesos. Sí, sí, digamos, las comunas tienen su propio liderazgo, ¿no? Colectivo, la gente que viene construyendo estos procesos desde abajo, que no solo se empatan en estos 27 años, sino que también tiene, digamos, su máxima expresión también en lo que ha significado esa lucha de lo que significaron los 40 años del puntofijismo, ¿no? Esa izquierda que siempre se ha mantenido en lucha, esa izquierda que pasamos por un proceso armado de una década y media, entre los 60 y los 70, y que se mantuvieron, y que hoy esa izquierda y esos liderazgos también siguen peleando. Y los nuevos que han surgido de este proceso de organización sobre la construcción del Estado comunal. Ahí está el sujeto de este proceso, ¿no?
que es el sujeto comunal, el sujeto del territorio, el sujeto del autogobierno, y ese sujeto tiene su propio liderazgo. Además que es un liderazgo colectivo que se va construyendo entre el hombre y la mujer, y el papel de la mujer ha sido un papel importante, ha jugado un rol en la construcción de las comunas y en la construcción de la organización popular en estos tiempos. Por eso él cuando hace la separación y dice que le habla a ese liderazgo y no al pueblo, es porque conoce realmente la existencia de esa organización, la constancia que ha tenido, la perseverancia y la importancia que tiene. A la final, quienes votan y deciden es el pueblo. Y ese sujeto es parte de ese pueblo que está ahí peleando hoy en la calle para rechazar, condenar y expulsar la presencia La injerencia de de Estados los Unidos. militares y la injerencia del gobierno norteamericano en Venezuela. Por eso digo, hay una posibilidad. Y lo otro es entender el momento. El comandante Ernesto Che Guevara en algún momento dijo que la lucha era continental. Si ha habido un momento en nuestra historia, en todos estos años de lucha, ha sido este. Hoy el momento es para continentalizar la lucha, porque es que vienen por toda nuestra América. Estos gobiernos de derecha se han levantado de la mano de Trump y solo se van a ir con una respuesta popular. Entonces, la misma molestia, he visto las marchas en estos últimos tiempos en Argentina, cómo han ido creciendo frente a cómo salir de todas las conquistas y reivindicaciones que ha hecho la clase trabajadora y la clase obrera, la clase trabajadora, el pueblo en general, peleando en la calle, es lo mismo que hoy. Entonces, nosotros tenemos que articular una propuesta continental en este momento para seguir construyendo nuestros procesos. Es el sujeto desde abajo, es el sujeto desde la fábrica, desde el liceo, desde el barrio, desde el campo, que definitivamente nos van a ayudar a salir de este momento. Pero tiene que haber una articulación de todos estos sectores definitivamente a nivel continental. Juan, para ir cerrando quizás, y algunas preguntas acá, o unos comentarios acá en el chat de YouTube, que como la otra vez también me acuerdo que antes del 3 de enero había algunos comentarios que yo te digo, los leo porque no son a favor. Vos me dijiste, sí, léelos, que los charlamos y los hablamos. Mientras sean respetuosos, sí, pero podemos comentarlos. Genesis Production TV dice, bueno, ojo que la verdad es que la dirección política chavista en Venezuela se aburguesó, dice él, cuando llegó la flota agresora. En vez de atrincherarse en la selva, claudicaron para mantener su estilo de vida neoburgués. Yo creo que esto es interesante para responder porque yo sé que no es así, pero mejor que lo expliques vos. Y después dice, camarada Juan Contreras, tú mejor que nadie sabes que las comunas son la excusa discursiva de los traidores que quedaron en el poder para disfrazarse de chavista, habla sin miedo. Bueno, ahí ya una opinión muy personal. No sé quién es esta persona, pero sobre el primer comentario que hace, yo sé, porque lo hemos hablado y lo hemos hablado con vos también, que se preveía justamente, y también lo comenta el compañero Ramón, que había toda una estrategia y una organización de ir a la selva si hacía falta, digamos, ante el ataque de los marines. Mira, hay gente que se divorcia del proceso y quizás digamos, las mieles o las prebendas del poder lo alejan de ese pueblo que lo eligió y eso. Uh-huh. Pero es que si ahorita en todos los dos pasa. Eso suele pasar en muchos procesos. Pero yo creo que ahorita no es el momento, digamos, de buscar
porque yo creo que la política del enemigo es tratar de dividirnos, ¿no? Tratar de que ese todo, digamos, entre gobierno y pueblo, ese afecto que ha habido en estos 27 años se disuelva, ¿no? Se divida. Entonces, ese dicho que divide y vencerás, ¿no? Por eso yo creo que nosotros tenemos que tener claro que el enemigo, hoy el enemigo principal que tiene el proceso venezolano es el imperio norteamericano, ¿no? Ese es el enemigo principal. A ese enemigo hay que sacarlo de acá, de nuestra patria, de nuestra tierra, y hay que enfocarse en ese proceso, ¿no? Luego veremos. Ahorita el enemigo principal es el imperio norteamericano. Y yo creo que tenemos en este proceso esto que nos toca vivir tiene que ir acompañado de organización, de formación. No es que primero nos vamos a formar y vamos a concientizar. No, todo esto hay que hacerlo a la par. Estamos hablando, estamos organizándonos, estamos movilizando, estamos estudiando para poder avanzar y comprender el proceso que hoy tan complejo nos toca vivir desde acá. Pero definitivamente yo siento que la salida hoy es con el poder popular, hoy y siempre es con el poder popular. Quienes votan, quienes terminan haciendo el trabajo, quienes están en el barrio, quienes están en el campo, quienes están en la fábrica, es el pueblo. Sencillamente, hombres y mujeres que aspiran a tener un futuro digno, a tener una sociedad con dignidad, ¿no? Con educación, con salud, con trabajo, con vivienda y con alimentación. 5 elementos que necesita cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Por eso digo que lo importante hoy es entender nuestro papel desde el territorio, construir a partir del territorio y seguir levantando los autogobiernos desde abajo. Eso es lo más importante hoy frente a esa dominación que hoy quiere hacer el imperio norteamericano, ¿no? Tratar de evitar y paralizar al pueblo, un pueblo que no se ha dejado paralizar, un pueblo que hoy da muestras, ¿no? De estar en la calle, de demostrar su molestia contra lo que hoy está ocurriendo. La salida definitivamente es con el poder popular y es hacia la izquierda. Clarísimo, clarísimo, Juan. Por último, para terminar, ¿hay alguna CBU, algo para aprovechar y publicarlo acá para ayuda solidaria por el tema del terremoto en Venezuela? Mira, bueno, hay mucha digamos, a través del gobierno, mucha gente movilizándose a través de la alcaldía, a través del gobierno de Distrito Capital y de las gobernaciones y eso, y mucha gente lo está haciendo. Nosotros, por ejemplo, desde la coordinadora Simón Bolívar, desde la radio El Son del 23, tenemos un centro de recolección de alimentos, de ropa y eso, de cosas necesarias que se están trasladando hacia el estado de La Guaira y que en ocasiones la hemos llevado a los hospitales y eso, en brindar la solidaridad. Bueno, después si tenés alguna cuenta bancaria o algo ahí que la gente pueda aportar, pasámela por WhatsApp en privado, que cuando edite el video acá lo vamos a poner en el Zócalo para que también, digamos, sirva para Perfecto, perfecto. Juan, muchas gracias. Ya estuvimos casi 2 horas, 1 hora y 40. Bueno, como te dije antes, este tiempo no te quería molestar, sabía que estabas con toda esta situación del terremoto y demás. Tenían 24/7. Mañana te voy a llamar por algún medio que no sea ni WhatsApp ni teléfono. Vamos a buscar alguna forma de evitar que
orejas molestas nos escuchen. Y te mando un fuerte abrazo al pueblo de Venezuela, al pueblo bolivariano, y que vuelva urgentemente. Exigimos a Estados Unidos que devuelvan a Maduro y a Flores, a Cilia Flores, urgentemente tienen que volver a Venezuela. Esto es un acto intolerable. Esta lucha nos va a ayudar a cohesionarnos como pueblo. Si observamos lo que ha venido pasando esta última audiencia y las anteriores, las que han propuesto, acuérdate que esa es una decisión política, no es una decisión judicial. Ahí no hay elementos para juzgar al presidente Nicolás Maduro, sino lo que se pretende es someterlo, está secuestrado. Ahí no hay defensa que valga y van a estirar porque ahí no hay elementos, digamos, de convicción y de prueba para acusar al presidente de nada, ¿ves? Entonces es una decisión política, por eso decimos, es un rehén del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros a veces decimos el imperio, suena como muy allá. Es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hoy bajo la dirección del supremacista y pedófilo Donald Trump. Por eso todas estas luchas nos van a ayudar a conectarnos como pueblo, ¿no? Y a entender el momento histórico que hoy estamos viviendo. Así como en el siglo XIX Bolívar y los libertadores avanzaron, ¿no? Con la Montonera, con todo ese pueblo, hoy tenemos que avanzar a pasos agigantados por la segunda y definitiva independencia. Y el llamado en todo caso sería a nuestra América, ¿no? A ver cómo nos articulamos desde la comunicación popular, desde las organizaciones sociales y populares de cada uno de nuestros países, cómo comenzamos a articular, a poner una política en nuestra América para la defensa contra el imperialismo yanqui. Y se nos viene ya ellos han dicho que en 2 meses van a ver lo que pasa en Cuba, y creo que a Cuba nos duele a todos. Y por Cuba estamos dispuestos a entregar la vida si fuese necesario. Estoy convencido de eso y de la solidaridad que Cuba nos prestó durante todos estos 60 y pico de años del proceso revolucionario, pero también la cantidad de gente que está dispuesta desde nuestros territorios, desde nuestra América, a entregar la vida si fuese necesario por la Cuba de Fidel y de Martí. De acuerdo con vos, Juan. Totalmente de acuerdo con vos, te decía. Un fuerte abrazo solidario y mañana hablamos. Nos seguimos encontrando. Mucha fuerza.